Muy bien, y después de tu experiencia emprendiendo ambos proyectos, por lo que tengo entendido, quisiste pasar al mundo de trabajar para alguien y entraste en BBVA como gestor. Sí. Cuéntanos esta experiencia, por qué decidiste entrar. Supongo que fue justo al acabar el proyecto de Grow y que bueno, sentías la necesidad de trabajar también, ¿no? Pues eh, a ver qué se siente en una gran corporación. Traspasar un Sí. poco el riesgo a otro, ¿no? Porque... Sí, a ver, el mundo tech, mundo startup. O lo hiciste como en la universidad, que veías que era un trámite, que tenías que pasar. No. El mundo tech, el mundo startup, a la gente le mola, es muy chulo. Realmente es esto, aprendes muchísimo, es máster constante. Yo estoy literal aprendiendo cosas nuevas cada día. Pero hay un tema y es que desgasta mucho. Entonces, a nivel emocional hay que saberlo llevar. Y, y va como todo, va a etapas. Creo que en nuestro caso, pues, también cuando empiezas muy joven, que hay muchas cosas que te las vas encontrando y vas apagando fuegos, pues esa parte más emocional pues la tienes que saber gestionar. Y pues esto, con 21 o 22 años, estar levantando capital porque si no, no pagas las nóminas. Y pagar las nóminas significa no poder ejecutar lo que tú tienes como idea. Ostras, el trabajo de 2-3 años se va a la mierda. Entonces, ¿cómo realmente pues vas sobrellevando esta parte? Y bueno, es un ritmo de presión que yo siempre me he sentido muy cómodo, pero que te desgasta mucho, sobre todo cuando eres muy joven. Y había como un punto de el mundo tech es algo que me encanta, pero mi otro mundo, que es el mundo financiero, me llama también mucho la atención. Y aparte, pues bueno, tuve la oportunidad de poder entrar. BBVA era una gran entidad que estaba adquiriendo aquí en Cataluña pues muchas, dos entidades bancarias que nacieron de varias fusiones. Entonces, bueno, había un punto de cómo funciona una gran corporación por dentro. Y también por esto, porque siempre habíamos sido yo, Arnau y el resto de socios los que tomamos las decisiones y nunca me había encontrado con alguien que me dijera lo que tenía que hacer. Entonces era como, bueno, a ver que también cómo funcionan. Y súper bien, aprendí muchísimo. Fueron casi 4 años que a mí me encantaba. ¿Qué hacías exactamente? Bueno, al final cuando entras en este tipo de empresas eres el último peón. Ahí sí, además cuando yo entré yo vengo aquí a aprender. Entonces, lo primero de todo era sobre todo el tratar con clientes. Que al final estar cara al público, ya fuera de forma más privada, de forma más abierta, el gestionar gente, el tratar con gente, el cómo pues ciertas situaciones que a veces pues no eran muy fáciles de llevar, pues el que te viene nervioso, el que no sé qué, el que no sé cuántos, pues cómo lo vas gestionando cuando tienes esto, 21, 22 años. Y yo me lo pasaba muy bien, es decir, me gustaba el estar en contacto con la gente y también entender que desde el minuto uno lo que nosotros hacíamos estando en la posición que estuvieras del banco era vender. Es decir, al final cualquier empresa se dedica, todo el mundo de la empresa tiene que vender la compañía. Algunos solo pueden vender la visión o lo que hacemos o más la marca y hay otros que venden el producto final. Pero sí que había ese punto de aprender a cómo pues, gestionar y en el banco justamente te dan una estructura súper marcada. Tienes los productos muy marcados, tienes lo que tú puedes y no puedes hacer muy marcado, tienes como ese estándar pues está, y la estructura, el cómo realmente una macroestructura se lleva, pues cómo cada oficina es una pequeña empresa y una pequeña empresa con mucha facturación, pero bueno, al final ellos trataban como una unidad económica cada oficina y eso mola, está muy chulo. Pese a que tú vinieras de un background totalmente diferente, ¿no? Porque tú al final estás acostumbrado a gestionar tu propia empresa. Sí. ¿Crees que estar gestionando tu propia empresa te proporcionó habilidades que luego aplicaste en el banco? ¿O crees que para trabajar en una gran empresa se requieren otro tipo de habilidades que no se aprenden gestionando una startup? Tienes que entender, cuando yo por ejemplo entré en el banco me costaba mucho entender que yo ahí podía pensar y muchas veces pues daba mi punto de vista o
de cómo habían ciertas cosas que se podían hacer de otra manera o se podían hacer de formas más, que yo creía más eficientes, pero no tomaba la decisión. Tu influencia no era la misma, ¿no? No, claro. Bueno, mira, justamente me sentí siempre muy cómodo porque la gente escuchaba, pero ni mucho menos tenía ahí ni voz ni voto. Yo decía y si encajaba, pues ostras, pues puede ser, pero yo era el último peón. Y sí que luego, pues esto, a medida que ya llevaba, pues esto, cuando ya llevaba 2 años, pues ya me conocía bastante pues la gente que había, entonces ya era como más de, vale, pues al final es una estructura muy grande, pero tú conoces a una pequeña parte de la estructura. Pues la zona, yo estaba en Barcelona, entonces la zona de Barcelona, pues la gente se conocía bastante, entonces bueno, al final... Esa parte de yo poder decir pero no poder cambiar las cosas era algo complejo, a nivel más mío interno, de bueno, pues me muerdo la lengua y tiro con lo que me dan y ya está. Yo veía muchas cosas que se podían hacer de otras maneras. Sí que hubo un momento en que cuando BBVA cambió de presidente, Carlos Torres, que es el presidente actual de BBVA, una de las cosas que dijo, bueno, él venía del mundo tech y había un punto de visión de que BBVA se tenía que convertir en una empresa tech, en una empresa tecnológica y no en un banco. Más que nada porque hay aquí un cambio que a día de hoy está la banca intentando pues, hacer o conseguir, que era pues, el llegar al cliente con servicios que ellos no estaban preparados en ese momento. La estructura técnica del banco era justita. BBVA, por ejemplo, hablo de BBVA porque el resto de bancos no los conozco desde dentro, pero la estructura, ya teníamos pantallas, no me acuerdo si 3260 o algo así se llamaba, que era una pantalla en negro y verde que funcionaba súper bien, que era para hacer operaciones, pero funcionaba extremadamente mejor que el aplicativo que teníamos porque el aplicativo se colgaba, el aplicativo tenía problemas, entonces, bueno, de ahí tú veías como habían compañías que en Estados Unidos estaban haciendo auténticos malabares, en 2 clics todo funcionaba súper rápido y era, wow, una empresa de miles de millones con presupuestos como realmente no tienen. Y esto, por ejemplo, era un proceso... Y bueno, como todo, pues y a nivel personal necesitaba unos años de no tener que estar yo, por ejemplo, el tener que estar yo pensando en cómo yo voy con mi nómina o voy yo ganándome en mi vida. Y había un punto de tranquilidad económica, de decir, bueno, durante unos años, fueron los años que hice más focos en la uni, sobre todo. Claro, o sea, supongo que al estar trabajando en BBVA, Sí. Lo compaginabas con los estudios, ¿verdad? Sí, ahí fue el año que tenía como muy estipulado, yo salía de la oficina, se terminaba mi relación con el banco. Claro. Esto era la hostia, porque claro, yo estaba acostumbrado a irme a casa y estar pensando en cosas de Grow en ese caso o de lo que fuera, entonces mentalmente había un punto de paz mental muy bestia. Pero bueno, es esto. Sí que luego en el banco yo pues tuve la suerte de que pues, la gente que me iba encontrando sí que fue un mal momento bancario porque estaba sobresaturada la red, es decir, los bancos estaban un poco reestructurándose y al ser los últimos peones era muy complicado empezar a posicionarte bien dentro de la entidad, entonces, bueno, ahí realmente como yo iba funcionando, pues cada vez me daban más protagonismo y lo chulo era que los compañeros que tocaban, pues, corporaciones grandes, empresas grandes, grandes patrimonios, yo estaba allí codo con codo, me explicaban pues partes fiscales, partes pues fondos de inversión, cómo funcionaban por detrás, qué había, cómo el banco lo estaba estructurando y te da esa visión que algo muy guay es que en el mundo empresa creo que en general, sobre todo en lo que es microempresa y pyme, sobre todo más microempresa, incluso los autónomos, falta mucha cultura bancaria. La gente si tuviera más conocimiento de cómo un banco funciona y los productos que puede ofrecer, más recursos tendría esa micropyme o autónomo de solventar. Yo tenía autónomos que les tenía que explicar cómo funcionaba la tarjeta de crédito, cómo liquidaba. Decía, hostia, tú eres una empresa y hasta este punto.